Como a mediodía salió el bando en el cual se anunciaba una lista de los 10 más buscados y en esa lista estaba yo. No se me ocurrió ni por un momento, por supuesto, presentarme a la unidad militar más cercana, como decía el bando número 10. Si me entrego con la rabia que me tienen por la reforma agraria, no quedo con vida. Estábamos claros de que podíamos ser detenidos, que íbamos a ser torturados y asesinados. Sentir frenar un auto en la noche frente a tu casa era muy jodido. Paradojalmente no figuré en la lista larga el primer día, pero después fui parte de la lista de los 13 más buscados y ahí ya era imposible sobrevivir, porque empezar a ver como una sílaba y rápido. Pensábamos que eso iba a durar una semana y duró 9 meses metido ahí en la embajada. Yo me iba a quedar en Chile dirigiendo el partido que dirigía. El MIR no se asila. Toda mi familia, obviamente, mi madre, mi hermana, las que no se asilaron y salieron, fueron detenidas. Subimos corriendo el avión mientras la Dina disparaba al aire. Quién vivía y quién moría era como una ruleta rusa. Me llama por teléfono una persona tipo 7 de la mañana. El golpe estaba en marcha y que era en Valparaíso, pero era obvio que iba a ser nacional. En el MIR, donde yo era militante, existía un plan, digamos, que se llamaba Alerta Libro, significaba golpe. Tenías que irte a una casa de seguridad, digamos. Me llegó la noticia, me despedí de mi mujer, me despedí de mis hijas, por supuesto, sin hacer mucho drama, pero uno sabía que probablemente iba a pasar mucho tiempo antes de verlas, si es que las volvía a ver. Lo primero que hice fue llamar a Tomás Moro, con la que conversé fue con Tati, la hija del presidente, y que el presidente se dispone para partir a La Moneda. Creo que tuvo una conciencia bien clara de lo que venía. No tenía demasiado tiempo para deprimirme. Nuestro hijo chico estaba ya en el colegio. Fuimos a buscarlo, lo dejamos en la casa de mi hermana y me llevaron a la población Los Nogales, donde estaba combinado que si había cualquier cosa yo me iba a refugiar. Había un cierto plan de contingencia. Todos los militantes iban, digamos, a su frente, a los cordones industriales, y se procuraba una cierta resistencia que era bastante limitada. Al comienzo, si uno iba a salir de Chile o no, no estaba en la discusión. Todo era muy confuso. Habían rumores de que podían marchar tropas leales a Allende desde el sur. Se decía que Prat venía con un destacamento de militares desde el sur. Había miedo, pero mi partido en ese momento era la Izquierda Cristiana y era un grupito muy chico, ¿no? No era mucho lo que podíamos hacer. Se decretó un toque de queda muy temprano, 4 o 5 de la tarde, porque ya la ciudad estaba empezando a ser completamente controlada. Iba a la televisión, había 3 o 4 programas de debate a la semana y la gente al final me ubicaba perfectamente. Yo no podía pedirle a nadie que me alojara porque se podía sufrir las mismas consecuencias de mi detención. Ya había tanto militares con ese pañuelito naranja, que era el que distinguía a los que daban el golpe. 1 o 2 me iban a reconocer y me iban a detener de inmediato.
Bueno, pero había cosas que hacer. Destruir toda la información, porque habían archivos, habían nombres, habían listas de compañeros, había, en fin, lo que hay en un partido que funcionaba en condiciones democráticas. Además, no tenía yo documentación. No pasaba un control de rigor. Cuando llegó la hora que habían dado como era el límite para presentarse, que eran las 5 de la tarde, y en ese momento no tenía ya posibilidad de arrepentirse. Mucha gente se presentó diciendo yo no he hecho nada, digamos. O sea, gente que se presentó creyendo que a lo más terminaban en Buenos Aires, terminaron en Dawson. Un año. Yo tenía un equipo de seguridad, fuimos a distintos lugares. Por las poblaciones de Santiago, la persecución para encontrarme se hizo muy feroz y comenzaron a apresar y torturar gente, incluso a matar gente, ¿ya? Yo tenía un par de personas que me acompañaron durante todos los años del gobierno de la Unidad Popular, que eran mi chofer y uno que hacía guardaespaldas, 2 hermanos. Dejaron los cadáveres cerca de la casa de sus padres. Resolvimos irnos a la casa de uno de los 2 compañeros que eran parte de mi equipo de seguridad. Y pasé en esa casa 6, 7, 8 días, hasta que la allanaron. Sentimos motor de un vehículo y yo con Alejandro saltamos a la casa contigua, andaban buscando a Alejandro. Ahí solo una pistola en la mano. Levanto la mano y el pulso estaba perfecto, pero las rodillas eran completamente independientes. Y en ese momento sale Alejandro, dice, aquí estoy. En la tortura y demás no habló nada. Bueno, Alejandro salvó de eso y después pasó más de un año en Chacabuco. Es a uno de los muchos que literalmente le debo la vida. Nos dimos cuenta que no era posible por largo tiempo permanecer clandestino en una casa. Máximos 3 días tenía que ir. Se ponían saltones los vecinos sin saber qué pasaba, pero algo raro. Y en ese momento yo cambiaba de casa. Y tú te das cuenta, además, cuando llegabas a alguna nueva casa, ojalá no estuviera aquí con nosotros, digamos, y tenían toda la razón, ¿no? Después del 15 de septiembre empezaron los allanamientos en todas las casas, barrio entero. Empezamos ya a barajar la idea de un asilo para no crearle problemas a la gente. Me ayudaba. Nosotros le habíamos insistido a Fidel nos pasara, digamos, armamento, etcétera, para poder generar una capacidad de autodefensa ante el golpe. Él nos dijo, no, yo no puedo entregarle armamento mientras no me lo autorice el presidente Allende. Entonces, lo que accedió Fidel fue decir, ya, vamos a colocar armas en la embajada. Y si se da una situación certera de que hay golpe, recogen ese armamento. Estábamos trabajando para sacar una edición especial llamando al pueblo a luchar, a defender a su gobierno constitucional. Sin embargo, yo te diría que había una gran masa que estaba indiferente. Que todo el mundo estaba muerto de miedo, no es cierto. Como otro extremo, que todo el mundo luchaba contra la dictadura, no es cierto. La mayoría no luchaba nada, digamos. En la mañana llegamos ahí a la embajada y a pedir yo las armas. Deben haber sido 300 armas, no mucho más. No había que enfrentarte a las fuerzas golpistas con esas armas, eso era evidente. Y el agregado político de la embajada se asustaron y no quisieron entregarnos las armas. Y mientras tanto se arma una barricada de los que estaban en la barricada de Patria y Libertad. Y decían, no, es Pascal Allende, es Pascal Allende. Y vienen con armas, los compañeros disparan y Carabineros empieza a disparar también. Cuando nos bajamos, reviso la camioneta, estaba llena de impactos. Así que tuvimos mucha suerte.
Cuando sale la lista, esa última semana fue dramática, me fui inmediatamente. Alguien de la embajada, en un auto de la embajada me iba a venir a buscar. Y no podíamos entrar en el auto, estaba ya prohibido que entraran los autos diplomáticos. Y yo recorrí los 5 metros que me separaban de la embajada y los tipos que cacharon que era yo, me abrazaron y gritaron y ahí se dieron cuenta los militares que alguien había entrado. En el caso mío la entrada fue más complicada, pero fue con un acuerdo diplomático. Lo pasó muy mal después el embajador con el canciller chileno, que era un almirante. Cuando supo que yo estaba aquí adentro, le di una furia tremenda. Me fueron a buscar 2 amigos, uno Andrés Elwin y el otro Mariano Ruiz Esquive. Hemos hablado con la embajada de Venezuela, que tenemos que llevar, pero el problema es entre la población y la embajada que queda en Pedro Valdivia, hay siempre un riesgo. Me recibió el embajador y me instalé. Que los dirigentes de la Unidad Popular que salieron arrancando a las embajadas, ¿no? Es que era justo y tenían todo el derecho y tenían que sobrevivir, pero la imagen hacia el mundo popular nosotros sentíamos que era terrible. Miguel saca esa frase, el MIR no se asila. Tomamos un solo acuerdo, la dirección no se asilaba, salvo algunos compañeros que era muy difícil por distintas condiciones que pudieran pasar a la clandestinidad. Por ejemplo, el Partido Comunista obviamente tenía una organización mucho más poderosa que la que tenía el MAP. Pero Luis Corbalán cayó. Era una tómbola, la vida y la muerte, quién caía y quién no. Vivir en la clandestinidad, caer preso o estar exiliado. Era parte de lo que imaginábamos una trayectoria vital. Y eso parece prehistoria. Yo salí como el tercer día porque levantaron el toque de queda. Como vicio de periodista, decidimos con el pepone José Carrasco, periodista, ir a ver La Moneda como había quedado. Claro, una burrada, digamos. Me llevaron a la comisaría y mandaron a un jeep con un militar y un soldado que iba a buscarme. Había un teniente de carabinero de guardia, digamos, en la comisaría. Y este gallo se plantó de que tenía que dejar constancia de que yo había caído preso ahí, con mis datos, número de carnet, que yo creo que tuvo bastante que ver en que salvara la vida, porque había un registro. Entonces me llevaron en el jeep ese al Ministerio de Defensa, que me amarraron de los pies y me tiraron por una ventana, cabeza abajo, digamos, amenazando que me iban a soltar. Incluso me dieron por detenido desaparecido, hasta que, bueno, me destaparon ahí en el Estadio Nacional. Miguel había ido a un encuentro en la industria Indumet, donde se juntó el Partido Socialista, el Partido Comunista y el MIR. Miguel llama a La Moneda. No tenemos gran fuerza, pero sí podemos movilizar a 300 personas, entre los socialistas nosotros, y ir a sacar a Allende y traerlo a San Miguel, digamos. Pero Allende le responde que no, que él se queda ahí, se muere ahí. La información del suicidio mucha gente no le creyó, porque obviamente no se le creía a la dictadura. Saber que eso se había consumado fue un golpe emocional muy, muy duro. Y mientras estábamos en conversación con los compañeros socialistas en Indumet, llega Carabineros. Se acercan
a rodear la cuadra donde estaba Indomet y se produce un enfrentamiento armado así a metros, donde murió un carabinero, ahí cae un compañero nuestro también. Ya en la tarde del 11 de septiembre la cosa estaba decidida totalmente a favor de los golpistas, digamos. O sea, era imposible una resistencia masiva. Fue un periodo bien importante. Cuando eran 150, cada uno se alojaba donde podía y normalmente estábamos tirados muchos en el suelo. Hacíamos una vida bastante independiente. Yo me dedicaba a leer, a ver noticias. Nos trajeron un juego que se llamaba La Canasta. Yo nunca había jugado a los naipes. Como no había embajador y se fueron después los funcionarios chilenos, nosotros pasamos a hacer todo el trabajo, el aseo, la comida, porque para 200 personas había que hacer algo sencillo, pero comible. Pasó a ser cocinera Carmen Lazo, que era una diputada socialista, y yo era su pinche cocina. Esta era nuestra sala de trabajo con la Carmen. Nos juntábamos ahí en esa mesa de comedor que veo que es la misma. Yo que estaba a cargo de la parte económica, digamos, hacía mi informe con la información de prensa que recibía mi y otra, y lo discutíamos con el grupo. Finalmente llegué a una casa por una semana, una compañera que vivía en el Barrio Alto. Bueno, y finalmente nos enamoramos y me quedé a vivir con ella. Así que durante un tiempo largo establecimos ya una rutina en una casa con una leyenda, aparentando una familia normal, cuidando los horarios, cuidando mucho los recorridos. Yo andaba con una identificación. En Santiago había más posibilidades de sobrevivir en la clandestinidad. En regiones no. Se tomó la resolución de decirle, vengan a Santiago. Se llamaban las colonias. Y lo que se trataba era de que el MIR sobreviviera, se reorganizara y pudiera reactivarse en un futuro lo más inmediato posible. Nuestra política fue generar resistencia civil, organización social. Nunca estuvimos en el tema de la lucha armada. Yo consideraba que era completamente ineficaz. Provocaba mucho dolor y no provocaba la victoria. Siempre nos procuramos abrir espacios. Mucha gente no está trabajando en la Vicaría de la Solidaridad, los sindicatos que nos fueron prohibidos. Logramos mantener aquí, con apoyo internacional, una sede Flaxo. Con Merian compramos una parcela en La Pintana, principio del 74. Teníamos un criadero de pollo, de fachada, y funcionaba. Digamos, yo me movía, salía, pero cambiado. La Merian iba de enlace. Y parecía una vida, una pareja normal. Y te quiero decir que estábamos siempre asustados. Tu mundo normal, el anterior, se te rompe. El temor te volvía a veces de la manera más inesperada. Es como alguien al acecho. Cuando hubo un intento de meterse en la embajada de Suecia, que era la embajada más emblemática, y el embajador fue un luchador que salió a la calle, y ahí el secretario general de Naciones Unidas sacó un comunicado y la dictadura entendió que si se metía en una embajada, se metía en una embajada. Pero la dictadura inventó una categoría de refugiados que se llamaban los diferidos. No se asilen porque de aquí no salen nunca. Mi mujer, por otro lado, se había refugiado en la Embajada de Colombia con el hijo. Pudieron salir antes, como a los 2 meses, porque el gobierno de Colombia mandó un avión y nosotros con Gonzalo Marno no salíamos, no nos daban salvoconducto para salir. Entonces al final se lo dieron a él y ya por el mes de junio yo dije, ay, aquí me quedo. Hubo un vuelo mandado por los colombianos en diciembre, que ahí salieron mi mujer y mis 3 hijas. Hubieron muchas amenazas, digamos, sobre ellas para que yo me entregara. Mi hija menor no tenía 2 años todavía, es una ciudad política por esa situación.
El gobierno mexicano mandaba un avión y se llevaba a todos los que estaban en la embajada. Ninguno conocido. Y la dictadura dejaba que eso se fuera. Le interesaba que se fuera. Tuvimos que abandonar la parcela donde estábamos en La Pintana y a esa altura yo no tenía dónde ir. Nelson Gutiérrez había también preparado una parcela en Mayoco y en eso llegó Latina. Empieza el enfrentamiento, cae herido o muerto Dagoberto Pérez, Nelson es herido también en la pierna y nosotros escapamos y quemamos la casa. Como que había quedado todavía, digamos, armamento, etc. La casa después explota y salimos por detrás entre las vacas. Entonces nos vamos por las acequias para no dejar huellas. Ya estaban llegando los helicópteros. Nos llevaron a Chacabuco. Estuvimos ahí varios meses. Cada pabellón tenía un jefe y esos jefes elegían el consejo de ancianos, que teníamos cierta autoridad, digamos, y que organizamos la vida en Chacabuco. Había cursos de inglés, de alemán, de francés, de astronomía, bueno. Y cuando yo cuento esto, ha habido gente que me reprocha que la cuente tan bonita porque creamos un montón de cosas. Después me tocó ir a Puchuncaví. Ahí estaba la infantería de marina, que era más duro. Íbamos el Nelson herido, su mujer María Elena, su hija, una bebé, Merian y yo. Sentimos paso, un matrimonio de campesinos. Entonces ellos toman la niña y nosotros le pedimos que la lleven a la Vicaría de la Solidaridad. Y la llevaron, efectivamente. Pres la llevó donde su mamá. Con una amistad de Nelson, consiguió un médico, José Pepe Balmaceda, casado con Verónica Pascal, prima como en tercer grado mía, ¿no? Y ellos fueron muy generosos, muy valientes. Y ahí se toma la decisión de que Nelson se asile en la Nunciatura y que nosotros nos fuéramos a la casa de los Balmaceda Pascal. Bueno, ahí estaba, de meses, Pedro Pascal. Y después los Balmaceda Pascal tienen que salir del país. Y llamo al embajador de Costa Rica y yo no quería que estar asilado porque era como un baldón, digamos, para Palmir. El reemplazante de Miguel Enrique Salí era asilado, entonces, no quería. Intervinieron varias embajadas, nadie quería llevarnos en avión, salvo los canadienses que aceptaron. Llegamos finalmente a Costa Rica. Me fui a Cuba y ahí a preparar después el retorno. Cuando nos dieron la salida, llegamos a Colombia y ahí nos reconstituimos como núcleo familiar. Fue muy, muy emocionante, además, la solidaridad colombiana. Y me dejaron salir como a los 9, 10 meses, el último que salía de la embajada. Pasé por Venezuela y me fui a Francia. Y ya me estaban esperando en un instituto de alto estudio de América Latina. Me tenían un puesto de profesor asociado. Salió un avión de itinerario. Era un avión con pasajeros que salía Santiago-Lima, Lima-México. Nos trataron muy bien. Pude dirigir ahí un instituto de estudio de Estados Unidos, el primero que hubo en América Latina. Me expulsaron junto con mi familia al Perú, fuimos a dar en primera instancia y seguimos a La Habana, que me abrió los brazos como a cientos de chilenos, hasta el 79, en que con mi mujer regresamos clandestinamente a Chile.
Estuve clandestino hasta el 83. Esos últimos años de mi clandestinidad eran más suaves en el sentido que la sociedad había cambiado mucho, la oposición ya tenía una expresión, empezaron las protestas. Y en general yo tenía la impresión en esos años de clandestinidad que había que tomar todos los cuidados, porque la dictadura seguía siendo brutal, pero yo no sentía que tuviera la inminencia de la vida. Cuando toda nuestra política era abierta, yo era el único señor que andaba con otro nombre, entonces me di cuenta que no tenía mucho sentido seguir acá.